¿Qué hay de nuevo, viejo? Una dictadura imperfecta. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra conversación, a nuestra quinta conversación del día. Tenemos el honor de que presida y modere esta conversación nuestra querida Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, acompañada por un panel de hombres y mujeres maravillosos a quienes agradecemos su presencia. Adelante, Alejandra. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta conversación y créanme que tenemos un panel de lujo. Me complace muchísimo presentar a Sara Tapur, es columnista del Tiempo, es socióloga especializada en el conflicto colombiano y en la historia de los procesos de paz. Pero además de Lourdes, hay otra mirada que es una mirada especializada en derechos humanos, además de Sara, que es Lourdes Castro, es coordinadora del programa de Somos Defensores, es abogada y además hizo parte del proceso de consolidación de la Oficina Internacional de Derechos Humanos de Acción Colombia. Así que tenemos una mirada especializada en derechos humanos que va a estar acompañada de la mirada de Rodrigo Primi Yepes, doctor en economía, también abogado, profesor de la Universidad Nacional, conjuez de la Corte Constitucional, conjuez del Consejo de Estado, miembro de la Comisión Internacional de Juristas, exdirector de Justicia. Es decir, si sigo diciendo, creo que mi lista de cosas por hacer va a quedar larguísima, pero sobre todo, y creo que con esto lo resumo, un maravilloso ser humano y un hombre justo. Nos acompaña también Luciano, un viejo conocido de todas las causas de participación, de ampliación de la democracia, es director de Vida a la Ciudadanía, 28 años estando al frente de la dirección de diferentes organizaciones comprometidas con estos temas de participación y estuvo 15 años acompañando a la Escuela Nacional Sindical, así que sobre todo un defensor, no solamente de los temas de participación, sino también de los temas de los trabajadores. Con esta mesa de lujo vamos a iniciar nuestra conversación y quisiera iniciar la conversación con Lourdes y con Luciano. Nosotros llevamos este año alrededor de 248 hechos de violencia que hemos registrado en la misión de observación electoral. El 50% de estos hechos de violencia han estado dirigidos frente a líderes sociales. El 54% de los hechos de violencia contra líderes comunales han sido asesinatos. Es decir, esperamos haber pasado con el proceso de paz todo lo que ha sido esta crisis de violencia en el país, pero parece que no es así. En 24 horas esta semana ocurrieron 4 masacres. Llevamos alrededor de 53 masacres que empiezan especialmente desde el mes de agosto. Yo quisiera que ustedes nos hicieran la primera aproximación y quisiera empezar con Lourdes sobre cuál es la evaluación que estás haciendo, que ustedes hacen sobre la respuesta que el actual gobierno le está dando a esta tragedia humanitaria, cuáles son las medidas que se deberían adoptar y cuál debería ser la ruta, además que con organizaciones de líderes de derechos humanos debería trabajarse para ver si podemos ir avanzando en este tema e ir dejando atrás los hechos de violencia. Entonces, Lourdes, te invito a hacer la primera intervención. Gracias, Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos, a quienes me acompañan en este panel de lujo y a todos los que nos escuchan. Pues evidentemente, Alejandra, como decías, pues el panorama es desolador y este gobierno intenta manejarnos un malabarismo de cifras para convencernos que hay una reducción en las agresiones a líderes sociales, pero pues que no tiene ningún sustento en la realidad. Desde el programa Somos Defensores, y yo sé que las cifras no hablan de los dramas humanos, pero sirven un poquito para darnos una idea de la gravedad de la situación. Desde que se posesionara el presidente Iván Duque hasta el 30 de junio de este año que cerramos, hemos registrado 1.586 agresiones a líderes sociales, de las cuales 277 son homicidios. El 35% de esos homicidios se realizaron en el primer semestre de este año. 1.059 son amenazas,
87 atentados y 56 detenciones arbitrarias, como eso haciendo el repertorio como de las principales agresiones que registra el observatorio. Las regiones, la tendencia se mantiene desde el año pasado, o sea, desde el inicio del gobierno de Duque, la tendencia en cuanto a departamentos con mayor número de agresiones se mantiene, que son Cauca, Antioquia y Norte de Santander. Y este semestre entra también ya con bastante fuerza a aumentar el número de agresiones en Nariño y en Putumayo. Con respecto a la respuesta gubernamental en poco tiempo, y para no dejar a mi colega Luciano sin el uso de la palabra, que tendrá muchas cosas que decir, yo solo quiero plantear dos elementos. Uno, lo que yo llamaría un diagnóstico simplista para unas respuestas militaristas, como respuesta a las agresiones a los liderazgos sociales. Y el segundo punto, el manejo del lenguaje para llamar a las cosas como no son, o también para ir desplazando el lenguaje de los acuerdos de paz en términos de medidas a adoptar. Entonces, sobre el primer elemento de un diagnóstico simplista para respuestas militaristas, un diagnóstico simplista porque el gobierno se empeña en mostrarnos que el problema de las agresiones a los líderes sociales tiene que ver sobre todo con las dinámicas de los actores armados ilegales por las disputas del territorio. Y eso tiene una parte de verdad, pero no es toda la verdad, porque sabemos también que en las agresiones contra los líderes sociales hay intereses que vinculan a actores legales. Tú sabes que hay intereses políticos, Alejandra, como tú lo sabes mejor que yo, intereses políticos que inciden bastante en las dinámicas territoriales, que tienen vinculaciones con los actores armados ilegales, pero también hay otro tipo de intereses asociados a las históricas disputas de la tierra, al desarrollo de megaproyectos, al desarrollo de proyectos agroindustriales, mineros, energéticos, y otros elementos que hacen que esto sea una dinámica muy compleja no los tiene en cuenta el gobierno colombiano. Y es más, cada vez más su tendencia a reducirlo solamente al narcotráfico, cada vez desdibuja más hasta la minería ilegal. Y ante este diagnóstico complejo, lo que vemos es una respuesta militarista en la que no solamente se va desplazando la gestión civil y va adquiriendo cada vez más poder las decisiones que se toman desde el Ministerio de Defensa y el Consejo Nacional de Seguridad, sino que se traduce en una mayor militarización de los territorios, y esto tiene bastantes complicaciones. Por un lado, muchas de las unidades militares que hacen presencia en estos territorios tienen antecedentes de graves violaciones a los derechos humanos. Por dar un ejemplo reciente, pues el escándalo que vivimos hace unas pocas semanas atrás de violencia sexual contra niñas indígenas menores de edad. Otro elemento, pues las relaciones de connivencia y colaboración que han existido entre estructuras de narcotraficantes, grupos paramilitares con miembros de la fuerza pública, que no son cosas del pasado, que siguen siendo cosas del presente. Ya la operación Bastón, que fue una operación de contrainteligencia, daba cuenta de los vínculos que existen entre altos mandos militares con estructuras del narcotráfico y con estructuras paramilitares, incluso también con disidencias de las FARC, y es un informe de contrainteligencia que lo poco que conocemos fue pues lo que reveló Semana. También la estigmatización que suelen hacer altos mandos de las fuerzas militares contra los líderes sociales, sobre todo en momentos de movilización o de protesta social. Y el último elemento que complejiza que todo la protección de los líderes y sobre todo en las regiones esté militarizando, pues es todo el proceso de intensificación que hemos visto este semestre de las agresiones a comunidades y familias dedicadas a cultivos considerados de uso ilícito
que son agresiones directamente ejercidas por miembros del ejército para imponer la erradicación forzada desconociendo el acuerdo de paz. Lourdes, si te parece, le daría ahora la palabra a Luciano, porque creo que pones unos puntos absolutamente importantes. Estamos hablando del tema de las comunidades, de la protección de los líderes y de la interpretación a unos problemas muy complejos que tenemos, unas soluciones que se están dando de manera simplista. Pero además el tema de la denominación, es decir, pasamos de masacres a asesinatos colectivos. Exactamente. Entonces creo que le dejas una entrada muy interesante a Luciano para que podamos pasamos de PEDET a zonas futuro, o sea, hay todo un manejo del lenguaje que es importante mirar. Luciano. Gracias, Alejandra. Siguiendo con la reflexión de Lourdes, yo creo que es una combinación de la respuesta de dos cosas. Una, como lo dice Lourdes, el negacionismo, que no es ahora, en el gobierno de Uribe también lo vivimos, se negaba la existencia de la violencia política, de las razones políticas de la violencia, se negaban las cifras de esa violencia, se negaba las dimensiones, se negaban las responsabilidades, y se le calificaba de otras maneras, con todo un intento incluso de volver al Estado víctima, ¿sí? Lo más, digamos, desproporcionado que ha ocurrido en eso, que ocurrió ayer, es Miguel Ceballos, la persona que ocupa la alta consejería de paz en Colombia, diciendo que las masacres que han ocurrido en Colombia son productos de las fallas del proceso de paz. O sea, nada más alucinante, nada más contraevidente que esa afirmación. Y eso hace parte de esa política, como dice Lourdes, de negar. Es todo lo contrario. Es el no haberse apropiado del proceso de paz, el haber dejado el proceso de paz a un lado, lo que ha producido este momento, que es la segunda razón que yo digo. O sea, hay una cosa de negacionismo, pero también es el haber abandonado la construcción de paz, el haber preferido desmontar el acuerdo de paz, el haber preferido frenar y paralizar la implementación del acuerdo de paz, el haber sustituido instrumentos del acuerdo de paz por instrumentos creados por el gobierno, como la política de defensa y seguridad, el plan de acción oportuna para la protección de líderes. Se inventaron un montón de mecanismos sin ciudadanía y con otro enfoque distinto al de paz, un enfoque de seguridad que pues claramente está mostrando que no produce resultados. Entonces abandonó la construcción de paz y por lo menos hizo 5 cosas en este campo. Uno, nos puso por delante de la política de construcción de paz territorial la política de defensa y seguridad, las zonas de intervención integral. 2, nos frenó el espacio más importante del acuerdo de paz para terminar con la violencia política, que fue la Comisión de Garantías de Seguridad, la que iba y la que tiene como misión pensar la política de desmonte de los grupos paramilitares. La tiene frenada, la tiene marginada. 3, no usa los mecanismos previstos en el acuerdo para la protección de líderes. Hay todo un sistema sofisticado, pensado, construido, desarrollado con comunidades, con defensores de derechos humanos, cómo debe protegerse preventivamente, colectivamente a las comunidades, a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, y no lo ha querido hacer, o sea, lo ha dejado de lado. 4, ha abandonado a las comunidades a la merced de los grupos ilegales. La Defensoría del Pueblo le ha dicho 1000 veces, vaya a tal parte porque está a tal riesgo, y no llega. Deja abandonado a la merced de la delincuencia a comunidades enteras. Y 5, pues se opone o reprimió la implementación de la sustitución voluntaria de cultivos, que era, digamos, quitarle al campesinado a la delincuencia y traerlo a la ciudadanía. Criminalmente deja un montón la voluntad de cientos de miles de familias lesionada porque no les cumplen esos acuerdos, y hoy está forzando, está llevando fuerza pública, creando conflictos, poniendo de nuevo a las comunidades en manos de los grupos criminales. Y yo creo que es eso, digamos, lo que toda esa combinación de haber abandonado el acuerdo de paz y el pretender negarnos lo que está ocurriendo, la respuesta que ha tenido el gobierno. Luciano, muchísimas gracias. Hay un tema en que no sé si de pronto Rodrigo o Sara desean complementar, y es un tema que nos quedó en el tintero muy importante, además que puso Lourdes y que retoma Luciano, y es que el lenguaje también es un campo de batalla. La forma como se nomina o se denomina también entra en disputa
pero eso además prefigura de cómo estamos entendiendo el conflicto en Colombia, cómo lo entiende el gobierno nacional y cómo lo ven también las víctimas. No sé si de pronto Sara o Rodrigo desean hacer un comentario, una reflexión sobre ese tema de manera particular que nos había iniciado Lourdes. Dale, Sara. Sí, bueno, y yo hago un comentario, perdón, dale, Sara. No, tranquilo. Bueno, buenas tardes a todos y todas, copanelistas y quienes nos están siguiendo en las redes. Sí, sobre la cuestión del lenguaje, pues tiene que ver con los eufemismos, ¿no? Y con todo lo que ya ustedes han mencionado, que es sobre el negacionismo histórico, pues que es propio de este gobierno y pues del uribismo en general. Es muy, yo creo que el uribismo se ha caracterizado por el uso de las mentiras, pero también por negar sistemáticamente algunos vínculos muy importantes que nos pueden permitir entender, por ejemplo, el tema del que estamos hablando ahora, que es el asesinato de los líderes sociales y las masacres. Y al ellos usar otro lenguaje, pues se desvirtúa completamente la realidad y pues nos impide también poder actuar sobre ella y tratar de encontrar medidas que nos puedan sacar de esta situación. Entonces nosotros nos vemos realmente actuando en un mar de mentiras, esa es una discusión que en Colombia no se ha dado de manera tan profunda como por ejemplo se ha dado en Brasil. En Brasil, pues desde el nombramiento de Bolsonaro se ha venido hablando sobre la posverdad y sobre este mal uso del lenguaje y sobre cómo hacer frente a las mentiras. En el caso de los Estados Unidos con Trump también se ha venido dando un debate. Yo siento que nosotros, pues los colombianos y las colombianas en general, todavía no nos hemos dado cuenta de la situación tan difícil en la que nos encontramos, de negación de la realidad y de un uso del lenguaje que es completamente, yo diría que demencial, porque digamos que eso impide completamente el debate. Entonces yo creo que ese es un punto que nosotros en el debate público deberíamos profundizarlo mucho más. Rodrigo, ¿algún comentario frente al tema? Porque indiscutiblemente, si hay dos formas de comprender la realidad, claramente estamos tomando decisiones que tienen dos miradas completamente diferentes. Entonces, nominar esa realidad sí tiene importancia. ¿Sobre ese tema alguna reflexión? Yo quería insistir en el tema señalado por Lourdes y Luciano y Sara, que es el tema de la enorme manipulación de las cifras. Ese puede parecer un tema técnico y menor, pero no lo es, porque el hoy fiscal Barbosa, cuando era consejero presidencial de Derechos Humanos, manipuló las cifras, convirtiendo cifras provisionales de Naciones Unidas que podían crecer sobre el número de asesinados de líderes sociales en cifras definitivas, para luego compararlas con periodos anteriores y decir que la situación había mejorado significativamente. Y eso simplemente era falso. Y con eso entonces lo que defendía era que la estrategia del gobierno, que era el plan de acción oportuna, estaba funcionando, lo cual era falso. Y con eso entonces se negaba a aplicar los instrumentos que bien señaló Luciano, previstos por el acuerdo de paz, que no son mágicos, pues, pero hacen parte de una sabiduría de reflexión de las organizaciones de derechos humanos sobre qué hay que hacer para pasar de protecciones reactivas individuales a líderes amenazados a garantías colectivas en los territorios a través de los instrumentos allí previstos. Y finalmente a eso le aumenta el diagnóstico que señaló
Luciano, de atribuir todo eso al narcotráfico y a errores del proceso de paz, cuando para nuevamente justificar las fumigaciones y negarse a implementar el acuerdo. Entonces, son una cantidad de errores, diría uno, pero que hacen parte de una estrategia discursiva para negar la implementación de la paz y decir que la cosa está funcionando, cuando obviamente lo que muestra la realidad es que a los líderes sociales los están masacrando. Entonces yo creo que ahí el tema del lenguaje y de los discursos se vuelve fundamental. Y me quedo con Rodrigo entonces. Rodrigo, en toda democracia, toda democracia está completamente cimentada dentro de otros elementos, dentro de otros muchos elementos en los sistemas de frenos y contrapesos. Y acabas de hacer mención, por ejemplo, de la fiscalía y de la forma como la información debe fluir, cómo se manejan los datos, cómo se definen las políticas públicas a través de esa información y de esas miradas, pero sobre todo en una democracia a través de un sistema de controles, de frenos y de contrapesos. Llevamos más de un mes dando la discusión donde precisamente el tema de cómo se eligió, quién es, qué representa, qué tipo de conflictos de interés puede tener el señor fiscal, pero no solamente el fiscal. Posteriormente empezamos a hablar de la Defensoría del Pueblo, más adelante empezamos a hablar de la Procuraduría, y hemos estado debatiendo si este sistema de pesos, de frenos, se nos está fracturando. Y aquí hay unos procesos de nominación de candidaturas y de elección de quienes son los altos funcionarios que depende del Congreso. ¿Qué nos está pasando ahí? Que si teníamos todo un andamiaje en la Constitución del 91, ¿por qué nos estamos encontrando frente a este escenario donde el debate es: ¿hay sistema de frenos y contrapesos o no hay? Aprovecho para saludar a mis copanelistas y a todos los que nos oyen y ven, agradecer esta invitación y realmente felicitar a las plataformas por este informe. Yo leí gran parte del informe y es de enorme calidad, con textos muy cortos sobre temas centrales y muy bien logrados. Yo creo que estamos viviendo uno de los periodos de mayor concentración de poder en el Ejecutivo, por varios temas concomitantes. El primero, el que señaló Alejandra, el nombramiento en las cúpulas de los organismos de control y de la Fiscalía de personas muy cercanas al gobierno. Pongo solo dos ejemplos, pero porque son, digamos, los más gruesos. Margarita Cabello pasa de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Justicia sin ningún pudor, y luego sin ningún pudor salta del Ministerio de Justicia a la Procuraduría. O sea, doble afectación de la separación de poderes. Y el más grosero es el caso del fiscal Barbosa, que es amigo personal de Duque, al punto de que cuando él era consejero presidencial de Derechos Humanos no se preciaba tanto de defender los derechos humanos, sino de ser el escudero del presidente. Entonces ese es el primer elemento. El segundo elemento se lo dio la pandemia. Nadie dice que no había que decretar un estado de emergencia, yo creo que había que decretarlo. Pero el uso que ha hecho este gobierno de los poderes de excepción no lo había hecho ningún presidente antes. Este gobierno ha expedido 115 decretos legislativos. En todo el resto de historia, desde la Constitución del 91, todos los demás presidentes expidieron más o menos 380 decretos legislativos. O sea, en 3 meses este gobierno expidió más o menos el 30% de decretos legislativos que expidió todos los gobiernos anteriores desde la Constitución de 30 años. Y sobre muchísimos temas. Por ejemplo, hay el artículo de Viva la Ciudadanía sobre ese tema, es muy bueno en el informe, pero un ejemplo dramático, y la Corte no lo tumbó, yo no puedo entender eso, es el de prolongar el servicio militar obligatorio. ¿Qué tiene que ver eso con la pandemia? ¿O es que, digamos, los soldados van a combatir el virus? Que no tiene ningún sentido, y sin embargo expide ese decreto y la Corte no lo tumba.
Pero no solo es eso, el tercer factor es lo que uno podría llamar la normalización de los poderes administrativos para restringir derechos. Las medidas más graves de restricción de derechos en Colombia fueron tomadas por decretos ordinarios. O sea, nosotros nos mandaron a cuarentena por un decreto ordinario. Supuestamente con base en el Código de Policía. A los mayores de 70 años los confinaron por una resolución del Ministerio de Salud. Y eso tiene un control judicial muy precario porque había que demandarlos, no tenían control automático y se habían suspendido los términos para esas demandas. Entonces, esa normalización del uso de poderes de emergencia con poderes ordinarios es gravísima. El cuarto elemento es el debilitamiento del Congreso. Este gobierno que había dicho que no iba a usar la mermelada, pues la ha usado masivamente para construir mayorías en el Congreso. No ha logrado construir una aplanadora porque existe, digamos, una oposición significativa en el Congreso que ha intentado hacer un buen trabajo, pero la virtualidad y la pandemia ha dificultado aún más esa labor del Congreso. Porque como ustedes recuerdan, durante un mes el Congreso no se reunió cuando estábamos en el momento en que el gobierno sacaba decretos legislativos todos los días y decretos de restricción de libertades todos los días. Eso fue tan grave que ni siquiera el Congreso pudo pronunciarse explícitamente sobre las medidas de emergencia tomadas por el gobierno. Y el último elemento es los ataques a la independencia judicial. Esas críticas venían de antes, pero el gobierno había mostrado un cierto respeto a la independencia judicial, pero con la detención del expresidente Álvaro Uribe por la Corte Suprema, pues el alineamiento del presidente de la República con el expresidente, con el ex senador Uribe fue evidente. O sea, un discurso donde dice, a pesar de que haya pruebas, yo creo en la inocencia de Álvaro Uribe y que más o menos invita a la Corte Suprema a que cambie su medida, siendo él el presidente de la República, pues es un ataque fuertísimo acompañado de ataques del Centro Democrático amenazando con la convocatoria o de un referendo, de una asamblea constituyente para, en el fondo, suprimir las cortes que incomodan al gobierno. Entonces, por eso yo creo que estamos en un momento muy difícil de concentración de poderes y en este momento la defensa de la independencia judicial, con todos los problemas que tienen las cortes y con todo, yo no soy fanático de las actuales cortes, creo que el control judicial de la excepcionalidad gubernamental ha sido débil comparativamente con lo que habían hecho las cortes antes. Por el contrario, los jueces de instancia han hecho cosas maravillosas. Los jueces y tribunales han tomado decisiones maravillosas, decisiones relativas a, por ejemplo, la protección hecha por una jueza y luego el tribunal. Entonces los jueces se han portado relativamente bien, las cortes menos, pero hay que proteger la independencia judicial. No es el momento hoy de reformas judiciales porque son extremadamente riesgosas, sin perjuicio de que uno sepa que hay que hacer un ajuste a la rama judicial que obviamente tiene enormes problemas. Entonces termino con un poquito la metáfora que yo usé en mi columna del pasado domingo, que es que nosotros tenemos un duque que aspira a ser monarca, concentrando todos sus poderes. Es un duque que aspira a ser Luis XIV, decir el Estado soy yo, con una gran diferencia que Luis XIV nombraba excelentes ministros, como su ministro de Finanzas Colbert, y aquí este señor nombra a Carrasquilla. Rodrigo, aprovecho que citas además en tu intervención al documento de Viva, al paper de Viva la Ciudadanía, para preguntarle a Luciano cómo podemos volver y empezar a reequilibrar, cuáles podrían ser los ajustes, qué es lo que se necesita. Son temas, Rodrigo nos está diciendo, no son momentos de reformas, ojo, este no es un momento de reforma, pero si estamos viendo que se nos está desbaratando el andamiaje, ¿cómo uno puede volver a ajustar en democracia con la institucionalidad que tenemos este rompimiento del esquema de frenos y contrapesos? Gracias, Aleja. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de presentar Rodrigo. Yo le pondría un rasgo más, Rodrigo, a tu excelente radiografía de acaparamiento del poder, y es
es que se paralizó, se suspendió la participación ciudadana. Ningún decreto fue discutido con la ciudadanía, fue discutido con los gremios económicos. Los mecanismos de participación ciudadana se paralizaron, no funcionaron. Los planes de desarrollo se aprobaron casi todos sin mayor participación ciudadana. Es decir, no solamente se acumuló mucho poder, sino que además se evitó hablar con la ciudadanía, dialogar con la ciudadanía en un momento de crisis. Y esto no fue pues 15 días, llevamos 6 meses en este momento, no ha habido ninguna relación con esto. Y además, pues se afectó también todo el tema de información y rendición de cuentas. Aquí no ha habido una verdadera rendición de cuentas del gobierno de lo que ha ocurrido. Ya sabemos pues todo lo que ha pasado con los recursos, etc. Entonces creo que para acumular ahí. Pero con lo que preguntas, Alejandra, mira, yo creo que este es un régimen presidencialista. La Constitución trató el 91 trató de que fuera menos, pero lo es sustantivamente y es muy delicado el equilibrio. O sea, es siempre en favor del presidente. O sea, ustedes ven todas las facultades que tiene el presidente de Colombia, es muchas, siempre en favor del presidente. Y el equilibrio es demasiado frágil. Con la reelección de Uribe y el cambio constitucional que hubo, se desquició el equilibrio de poderes, así lo dijo la Corte Constitucional en su momento, los que votaron en contra de esa reelección. Se desquicia el equilibrio de poderes, se trató de reequilibrar con el acto legislativo de equilibrio de poderes, pero decisiones y demoras en elecciones de cargos han dado lugar a que aquí se nos acumule de nuevo el poder en una sola persona, ¿cierto? Yo creo que hay que volver a mirar ese reloj que tenía muy bien, esa sincronía que tenía muy bien la Constitución del 91, de cuándo se elegía el fiscal, cuándo se elegía el procurador, quién lo postulaba, para que no quedara en manos de un presidente todos sus amigos en los órganos de control. Así no lo previó el constituyente del 91. Pero digamos, eso habrá que discutirlo posteriormente. Yo creo que lo que hay ahorita es 3 caminos para poder reequilibrar. Uno, obviamente, pues la vigilancia ciudadana, la presión ciudadana, porque no se acumule y no se concentre el poder en este momento. Nosotros hemos constituido con 11 organizaciones, una de ellas es la Misión de Observación Electoral, un grupo que llamamos Democracia en Riesgo, para llamar la atención y decir, miren, es que aquí, además de la salud, la vida, los ingresos, el empleo de la gente, que se ha deteriorado terriblemente, se nos está deteriorando lo poco que teníamos de derechos democráticos. Pongámosle cuidado a eso. Entonces, la acción ciudadana será fundamental. Lo segundo, obviamente el Congreso. Creo que al Congreso le ha ido muy mal en la pandemia, o sea, no ha reformado un solo decreto del gobierno, no ha derogado ninguno, no ha podido sentar a ningún ministro verdaderamente a decirle, venga, ríndame cuentas al ministro de Salud, al de Hacienda. Tiene que tomar el control político. Bueno, ha ocurrido muchas cosas, entre ellas maniobra de la mermelada que temó la posibilidad de un Congreso independiente. Y obviamente la Corte Constitucional. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo que la Corte se ha ido claro, es que esto es el hecho más extraordinario, la emergencia más emergencia de toda la vida. Y creo que la Corte empezó diciéndole, pues haga todo lo que pueda, y le dio un amplio margen al Ejecutivo. Y ahí, en ese margen, la Corte se equivocó. Yo espero que la Corte poco a poco vaya viendo que tiene que amarrar mucho más esas facultades. Hay decretos que nada tienen que ver con la pandemia, hay decretos que meten regresividad en derechos, hay decretos que se nos van a dejar para toda la vida un montón de condiciones que no tienen nada que ver con esto, pero sobre todo lo importante, que era la salud, que eran los ingresos de la gente, el empleo de la gente, eso no lo están resolviendo con esos decretos. Entonces, ¿para qué se hicieron? ¿Para qué se hicieron las facultades si son las facultades estatales si no era para resolver el problema? Entonces, yo creo que Corte Constitucional hay que llamarle la atención, el Congreso tiene que tomar mucho más su papel. Incluso veníamos diciendo antes de la pandemia cierta autonomía del legislativo frente al ejecutivo, incluso conversábamos eso en algunos ambientes, que estábamos viendo un Congreso que estaba poniendo agenda política, no dependía del presidente, pero eso se nos borró con la pandemia. Y pues obviamente la ciudadanía que tiene que salir a decir, pues la democracia no se meta. Entonces, Luciano y Rodrigo nos están diciendo, vea, que hay unos impactos que tiene en la institucionalidad central, la que mantiene los cimientos de una democracia y que hay que cumplir unas reglas. Pero cuando esto pasa, también esto tiene un impacto. Esto tiene un impacto también para los ciudadanos. Tiene un impacto frente al conflicto. Y yo quisiera, Lourdes, saber cómo lo ven desde Somos Defensores cuando se señala que hay una crisis en la independencia y capacidad y autonomía que pueden tener órganos como la Fiscalía,
que es la responsable de hacer la investigación además y acusación de aquellos que han violado derechos humanos, que son los autores de las masacres, de los asesinatos selectivos, de la Procuraduría, que es la voz de la ciudadanía, y debe ser una voz además independiente que cuida los derechos de los ciudadanos, y de una Defensoría del Pueblo que en la última Defensoría se hizo un trabajo absolutamente interesante y unas alertas tempranas impecables en muchísimos temas. ¿Qué impacto tiene? Ya no en la institucionalidad, ya no en el equilibrio de poderes. ¿Cómo lo traducimos en tema de ciudadanía, de nuestra cotidianidad? Yo creo que hay dos elementos que tú, pues de alguna manera ya se dijeron. Uno, la impunidad. O sea, con la cooptación de los organismos de control estamos a un riesgo mucho mayor de que la tendencia de impunidad, que ya es bien alta para las violaciones a los derechos humanos, y que en términos de agresiones a líderes sociales también es muy alta, pues sea mucho mayor. Entonces, el riesgo de impunidad es bastante alto, no solo por el papel de la Fiscalía, pero no olvidemos también el poder disciplinario de la Procuraduría y el importante papel que tiene que cumplir en términos de la vinculación de funcionarios públicos a graves violaciones a los derechos humanos. Y otro justamente en términos de garantías y de acciones inmediatas en los territorios. Por ejemplo, el riesgo de que se debilite, por ejemplo, justamente ese sistema de alertas tempranas que se fortaleció y se le dio mayor músculo producto de la reforma que se le hizo con el acuerdo de paz, y que ahora, pues con este cambio en la Defensoría del Pueblo, no sabemos qué peso va a tener ese sistema de alertas tempranas, si va a sufrir alguna modificación o si simplemente por política institucional se le va a quitar peso a esa dirección, lo cual tendría pues un impacto bastante fuerte en las comunidades. Entonces yo creo que es a esos dos niveles donde se puede ver un impacto directo. Y en relación a los elementos, yo sí quisiera agregar otro elemento de que comparto el diagnóstico de Rodrigo y de Luciano, y es el de en todo este, digamos, resquebrajamiento de la institucionalidad democrática, es también el desplazamiento que en este tema han ido perdiendo las autoridades civiles y han ido ganando más peso las autoridades militares. Y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en el diseño de las zonas de intervención integral, las llamadas con un nombre más bonito, zonas futuro, que en últimas pues son una reedición de las zonas de rehabilitación y consolidación en el marco de la política de seguridad democrática, y en donde claramente, o sea, por ejemplo, los proyectos que se van a definir para esas zonas son definidos por el Consejo de la Seguridad Nacional. Entonces, yo creo que ese es otro elemento muy importante a considerar como en este diagnóstico de cómo se están erosionando, digamos, las instituciones democráticas en este país. Pues además de ese elemento, yo le voy a pedir a Sara que le demos una vuelta y voy a apelar a los conocimientos y a la experticia absolutamente reconocida en la historia de los procesos de paz en Colombia. Y es obviamente estas entidades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría, juegan un papel muy importante en el proceso de paz. La Justicia Especial para la Paz. ¿Cuál es el impacto que tiene? Todo este movimiento que se ha hecho, donde se han hecho giros para acercar el sistema de control y de contrapesos al Ejecutivo, es decir, para que deje de ser un sistema de control y de contrapesos frente al proceso de paz. Cuando tú lo miras en historia frente a otros procesos de paz, ¿cuál es el impacto que ves que pueda tener ese giro que se está haciendo donde se resquebraja el sistema de pesos y contrapesos? No, pues el impacto más importante es la impunidad. Es decir, este proceso de paz, a diferencia de procesos de paz anteriores, es el que ha creado una mayor institucionalidad,
es un acuerdo mucho más completo. Hay toda una serie de instituciones que se han creado, la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, que no se habían creado en anteriores procesos de paz, y en la medida en que pues haya ese desbalance, pues no se puede garantizar que esas instituciones puedan trabajar de manera independiente. ¿Sí? Porque siempre van a estar influenciadas por un Estado que sabemos que, cuyo propósito y pues garantizar su impunidad. Y este gobierno está completamente dirigido hacia ese propósito. Pero lo que más me extraña a mí, porque nosotros estamos haciendo un balance de los 2 años del gobierno Duque, pero a mí me ha extrañado que no se haya hecho un balance mucho más, digamos, profundo sobre la relación entre este gobierno en relación al autoritarismo y a este desbalance de pesos y contrapesos, la relación entre este gobierno y el gobierno Uribe. Porque estas mismas organizaciones de derechos humanos, cuando hace casi 20 años sacaron el informe sobre el primer año del gobierno Uribe, ya venían alertando sobre todos estos peligros. Incluso hay un capítulo que se llama Hacia un Estado autoritario, en donde de alguna forma las reformas que se están planteando ahora ya se venían reformando en esa época, en donde se alertaba sobre todos esos peligros. Inclusive sobre la fiscalía, menciona la fiscalía de Luis Camilo Osorio, que fue la que desmontó la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, donde hubo retroceso en investigaciones por crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos, en donde se favorecieron grupos paramilitares. Entonces, justamente estamos hablando de toda esta parte del negacionismo histórico. Si nosotros no tenemos como una mirada hacia el pasado, pues es muy difícil entender en qué punto estamos, porque pues el gobierno Duque no aterriza ni aparece de la noche a la mañana, sino que es una continuación de un proyecto muy autoritario que fueron los 2 mandatos del gobierno Uribe. Pues ahora, con eso que terminas, yo te voy a pedir que te quedes conmigo, porque lo que estás diciendo creo que es la entrada perfecta para la siguiente reflexión que les voy a pedir en la que me acompañe. Otro de los elementos de una democracia es la realización de elecciones libres, justas, auténticas, donde los ciudadanos deciden la permanencia o la alternancia de los mandatarios de los gobiernos de turno de acuerdo a las reglas que hemos consensuado, es decir, de acuerdo a las reglas que todos hemos tomado la decisión de aceptar y de darnos a través del Congreso de la República. No de las reglas que surgen al margen de las mismas, es decir, las reglas que no reconocemos como legales o como lícitas. Sin embargo, y ahora que tú haces un llamado de que esto no es un problema de ahora, sino que tenemos que tener perspectiva histórica. Estamos, después de cada proceso electoral, en la mitad después de cada mandato, estamos con escándalos sobre corrupción, sobre infiltración de recursos o de la ilegalidad, recursos ilegales en la política, de las casas políticas locales que tienen todavía la capacidad de tomar decisiones, de mandar, de definir, de compra de votos, de financiación indebida. Todos estos escándalos se nos ponen al orden del día, pero no son escándalos de este gobierno, no inician en este gobierno. Las casas políticas no inician en este gobierno. Si tú nos haces ese llamado en perspectiva histórica, cuando volteamos a mirar entonces cuáles son esas garantías de participación, de seguridad, no solamente para la oposición, sino para quienes hacen política, pero también para los ciudadanos, frente a las reglas de la democracia para poder tener alternancia o para poder mantener gobiernos. ¿Cómo podemos evaluar ese estado entonces de la democracia? Cuando parece que tenemos tantas perforaciones que están más allá de las reglas que nos hemos dado en legalidad. Pues sí, porque es que nosotros hemos hablado de que, bueno, de que Uribe, María Jimena Duzán ya ha dicho que es un fascista. Acá estamos hablando de una dictadura imperfecta, entonces pareciera
que, digamos, uno de los pocos elementos que nos serían unas elecciones libres. Pero resulta que estas elecciones también están permeadas por el narcotráfico. Entonces ahí es la pregunta en donde, bueno, ¿qué falta para hacer una dictadura? Y ahí es también donde la perspectiva histórica es muy importante, y en donde encontramos también toda esta, digamos, versión mentirosa de la historia que ahora sale a flote, pues por evidentes razones. Y es la relación del Estado colombiano con el narcotráfico, de las élites políticas con el narcotráfico y de la economía colombiana con el narcotráfico. Es decir, eso no empezó ahora. Por eso cuando a mí me parece increíble y de alguna forma también cínico cuando este gobierno y todos sus funcionarios están concentrados en afirmar que el problema de las masacres y asesinatos de líderes sociales tiene que ver con el narcotráfico. Pero resulta que el proyecto político uribista viene de ahí, o sea, es el que más se ha beneficiado de esa relación. Entonces ahí cuando uno dice, bueno, esto hay que verlo, ¿qué nos dice la historia? ¿Sí? Entonces a mí me gusta mucho, cuando explico esta parte, me gusta mucho referirme a los textos de Rafael Pardo, porque Rafael Pardo no es ningún real del establecimiento de este país, y él fue, pues estuvo muy involucrado en procesos de paz anteriores, y él en un libro explica, le da, digamos, una explicación al surgimiento de los narcotraficantes como una clase política emergente en los años 80, y de alguna forma explica que todo ese terrorismo de esa época y esa lucha contra la extradición, él dice, no, nosotros no tenemos que verlo como una violencia desenfrenada, aislada, sino que tenemos que entenderlo como una clase política que se enriqueció de manera desbordada gracias al narcotráfico y que ahora quiere tener un reconocimiento político y social, que tiene unos jefes políticos naturales que son los que van a querer, digamos, transar con las élites. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué empieza a verse como una clase política social y digamos que de alguna forma se normaliza y se legitima esa entrada de esos narcotraficantes a la escena política? Entonces es porque esos narcotraficantes hicieron, y él lo explica, hicieron negocios con la clase política tradicional, tanto urbana como rural. Él lo explica muy bien. Este fue un proceso, de ninguna manera fue clandestino, fue supremamente abierto. Todo el mundo lo supo, de alguna forma se quedaron callados, pero ese vínculo fue lo que permitió que se legitimara esos narcotraficantes como una nueva clase social y que empezaran a participar en política. Entonces, en los años 80 uno lo que ve es un régimen político que de alguna forma se democratiza para esta clase emergente, o los mágicos, como los llamaban en esa época, pero no se democratiza para las guerrillas que seguían enfrentando al Estado. Y Uribe es un representante de esa nueva clase política que transó con las élites políticas, que llegó a acumular poder y que se instaló en el gobierno. Entonces, digamos que ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Impuso él una narrativa de, digamos que el problema de todo es la guerrilla vinculada al narcotráfico, ¿sí? Esa es la única relación en la que nos tenemos que fijar, o sea, no nos fijemos ni en los paramilitares vinculados al narcotráfico, ni en élites políticas al narcotráfico, no, solo pensemos en la guerrilla vinculada al narcotráfico y sigamos en esta guerra porque de alguna forma nos beneficia, aunque al final de su segundo gobierno, él trata de, eso es algo que los uribistas como que se olvidan y ahorita no están mencionando y creo que deberíamos recordarles, es que él trató de, al final de su segundo mandato, de negociar con las FARC o por lo menos de dialogar. Uno se preguntaría como, ¿para qué? El caso es que Santos llega, hace un acuerdo de paz, prácticamente retoma
esas últimas decisiones de ese gobierno y pues lleva a buen término en el sentido de que se da la negociación, pero bueno, ahí hay toda una serie de errores que ya los especialistas sobre el proceso tratarán de explicar. Y este gobierno, lo que hay que verlo es como una continuidad de esos dos primeros gobiernos, y el propósito principal es garantizar la impunidad y seguir ocultando esos vínculos entre la clase política y los narcotraficantes. Entonces nosotros en este gobierno no solo vemos escándalos pues, de fraude electoral, sino también vemos de una relación de la vicepresidente y su esposo con un reconocido narcotraficante paramilitar. Son todos hechos que parecieran como si fueran hechos aislados, pero no. Son el producto de una historia que permea política y economía en Colombia y que de alguna forma, y me parece algo supremamente cínico, es que algunos todavía nieguen esos vínculos y creen que el narcotráfico apareció con las guerrillas en los años 80. Y resulta que todos los especialistas, los estudiosos sobre el fenómeno del narcotráfico te van a decir que antes del narcotráfico ya hay conflicto. Es decir, tú tienes que explicar el origen tú tienes que explicar cuáles son las causas políticas y económicas que permiten que ciertas regiones haya surgido el narcotráfico y cuáles fueron esas relaciones entre las élites regionales que hay en ese momento en esas regiones y unas élites mucho más, digamos, centrales y en las grandes ciudades. Sara, Entonces yo creo que ya para terminar, creo que es importante tener esa perspectiva histórica para entender el momento actual. Entonces, si me permite, entonces le pregunto a Rodrigo, porque cuando Sara nos menciona eso, pues obviamente queda absolutamente preocupada porque la relación entre procesos de tomas de decisiones sobre poder y narcotráfico lo pone muy de presente, lo pone muy fuerte. Entonces, eso significa, Rodrigo, que tenemos, cuando nosotros hablamos de las fortalezas institucionales que tenemos, pero escucho a Sara y lo que tenemos es una debilidad impresionante en términos de representación, porque entonces no estamos cumpliendo la regla de el voto, unas elecciones libres, auténticas, transparentes, un voto con capacidad de decisión, una alternancia que es real. ¿Cómo se puede mirar el Estado colombiano, que se denomina democrático porque tiene elecciones periódicas, con todas las interferencias que nos está señalando Sara, que ocurre en el ejercicio de la política y de la representación? ¿Qué debilidades nos está dejando eso y cuáles son esos retos? Alguna vez el gran novelista colombiano Rafael Moreno Durán dijo que en Colombia la política era tan corrupta que había corrompido al narcotráfico. Yo creo que es digamos, es un juego de palabras, pero que da esa idea de que una pregunta que los colombianos tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que el narcotráfico está ligado a una política internacional radicalmente equivocada, que es la prohibición de las drogas. Yo desde hace 30 años, junto con otros académicos, hemos defendido el abandono de la prohibición y su sustitución por políticas de regulación de las drogas. Pero esto, digamos, no va a ocurrir en el corto plazo, por más de que uno deba mantener el debate y la discusión sobre ese tema. Y dicho esto, entonces la pregunta que uno debe hacerse es ¿por qué el narcotráfico pegó tan fuerte en un país como Colombia? Y yo creo que fue porque logró algunas de esas articulaciones que Sara Tufano ha dicho, pero también hay que reconocer resistencias en sectores institucionales y sectores de las élites. O sea, no fue que el narcotráfico se comió a todas las élites colombianas y copó todas las instituciones. Si eso hubiera sido así, no hubiera tenido uno toda esa cantidad de jueces asesinados por enfrentar al narcotráfico o
o digamos la persecución que hubo en su momento contra el nuevo liberalismo. Entonces yo creo que el Estado colombiano es un Estado complejo que tiene, digamos, esas infiltraciones de poderes ilegales, pero que también ha tenido capacidades no menores de resistencia institucional. Y que precisamente el desafío democrático que tenemos hoy es cómo apoyarnos al mismo tiempo en la movilización ciudadana para democratizar este país y lograr la paz, pero saber también qué elementos de la institucionalidad colombiana es necesario defender y fortalecer. Y yo creo que en este momento difícil, mi apuesta es la independencia judicial. Es decir, nosotros tenemos una tradición de independencia judicial no menor. Si Uribe salió del poder, fue porque la Corte Constitucional dijo una segunda reelección es inconstitucional, y eso fue lo que permitió que hubiera, digamos, los 2 periodos de Santos y la posibilidad del proceso de paz. Entonces, yo creo que ahí es un Estado que por eso es complejo de analizar, porque tiene esa hibridez de tener unos elementos autoritarios muy complicados, unas infiltraciones de poderes ilegales muy complicados, pero también unas resistencias democráticas no menores. El riesgo hoy es que esas están hoy debilitadas, y eso es lo que hace que esta coyuntura sea tan riesgosa y tan complicada. Rodrigo, después de Rodrigo, creo que vienen las 2 últimas intervenciones, Lourdes y José, porque lo voy a decir públicamente. Gilla me está presionando para que terminemos esta conversación. Es muy importante que empiecen a chatear, que empiecen a decirle, Gilla, ¿qué pasa? Esto está buenísimo. Entonces, ahí quedas expuesta públicamente. Pero mientras tanto, antes de que nos apague el switch, la trayectoria, el camino está muy interesante, y hay algo que nos señala Rodrigo, y es que hay una gran capacidad de resistencia desde la sociedad, de movilización desde la sociedad. Y eso significa que ha habido una cantidad de movimientos, de organizaciones, de líderes, de hombres y mujeres en territorio que hacen resistencia frente a la ilegalidad armada, al narcotráfico, a las economías ilegales, porque no solamente es el narcotráfico, estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de contrabando, de precursores químicos, trata de blancas, es decir, todo lo que rodea estas economías ilegales que buscan tener poder en lo local. A Lourdes y Luciano, el que los dos deseen iniciar la reflexión, y es el impacto de esto en las movilizaciones ciudadanas, en las organizaciones, cómo las organizaciones sociales desde lo local resisten, movimientos indígenas, movimientos afros, cómo resisten, pero también cuál es el impacto de esta ilegalidad con gran capacidad de acción, como lo señala Sara, es decir, narcotráfico, recursos, capacidad de compra de poder, capacidad de compra de decisiones, no a todos los niveles, porque Rodrigo señala también unos lugares que se han mantenido también en el ejercicio de la resistencia institucional, que es el sector judicial, la Corte Suprema, pero en el nivel local, en la movilización social. ¿Cómo ha sido ese impacto en el ejercicio de la representación, de la política, de la democracia local colombiana? No sé cuál de los dos desea empezar. Y con esto cierro, Gilla. Lourdes, ¿quieres tú? Yo. Lourdes. Dale, Luciano, empieza. Bien, gracias. Listo, tú cierras. Alejandra, mira, el gran proyecto político de la democracia en Colombia es poder sacar la violencia de la política, ¿sí? Es poder algún día tener ejercicio político en cualquier lugar del territorio nacional sin que la violencia lo determine. Y eso pasa por sacar el crimen, no solamente el crimen de la acción política. Yo tengo una lectura parecida a la de Rodrigo en términos así como híbrido, en que siendo cierto que tenemos una captura creciente del Estado, de sus instituciones en varios territorios por redes muy fuertes de economías ilegales, una captura muy fuerte de institucionalidad por redes clientelares, las casas políticas, todo esto, y una debilidad muy pronunciada del Estado colombiano en materia
electoral, por ejemplo. La autoridad electoral no es independiente, no se controla lo que pasa en la política en Colombia. Nuestras reglas para los partidos son relativamente bastante regulares, a malas, y que no tenemos partidos políticos democráticos. Siendo cierto todo eso, es decir, que tenemos el campo de la política muy deteriorado, muy lesionado por esa realidad. Al otro lado hay otros elementos. Hay un proceso, llevamos por lo menos 10 años, en un proceso grande de ampliación de la participación, de la ciudadanía tomándose las calles, de la ciudadanía yendo a las elecciones, de la ciudadanía usando los mecanismos de participación, y tenemos una corte completa de ciudadanos votando, cambiando el mapa político. Lo cambiaron en el Congreso, lo cambiaron en las elecciones locales. Es la primera vez en la historia que tenemos 48 congresistas de oposición, de fuerzas alternativas. Nunca en la vida, jamás en la vida hemos tenido eso. ¿Sí? Nunca nos acercamos a ser el 42% candidato alternativo en las elecciones presidenciales. Es decir, hay un proceso muy grande de ampliación de esa participación de la ciudadanía en la política, en los mecanismos de participación, en la movilización social. Hemos tenido las movilizaciones más grandes de la historia hace menos de un año y seguramente se van a retomar. Eso quiere decir que pues, hay una ciudadanía que quiere otro sistema político, que reclama otro sistema político. Obviamente lo que se resiste a ese sistema político es exactamente esa estructura que Sara nos hace ver que no es de ahora, que es estructural, es esa capa, esa costra que se pegó de nuestra democracia, que es la captura por redes clientelares, por redes de narcotráfico, que debilitan y que hacen imposible, digamos, que se pueda hablar de una democracia en sentido estricto. Entonces, digamos, en esa lucha, en esa disputa entre esos dos sistemas, entre otros modelos, pues claro, han muerto muchos líderes, han muerto muchas personas que reclaman democracia. Cuando yo estaba en el sindicalismo, la explicación de la mitad de la violencia antisindical era sindicatos que estaban reclamando democracia. Estaban reclamando elecciones libres, reclamando la no captura por parte del parlamentarismo de los bienes públicos. ¿Sí? Es decir, esto ha sido con un costo altísimo para el liderazgo social. Y la historia hoy del liderazgo social, nos lo puede contar, es la misma. Es decir, es un liderazgo social que se está oponiendo a esa captura, a ese sistema político en el país. Entonces, ahí le doy la palabra a Lourdes. No, yo solo porque comparto lo que dijeron mis colegas anteriormente. Yo solo quisiera remarcar sobre un punto ligado al narcotráfico en este estado de perversidad de las cosas, y es otra vez cómo vuelven a ser el eslabón más débil de la cadena los campesinos, los que están siendo más golpeados por esta política y que mucha de esa represión incluso se está viniendo porque están reclamando seguir con los programas de erradicación voluntaria a los cultivos ilícitos. Entonces sí quería hacer como la remarca, esa contradicción de un liderazgo que ahorita está siendo muy golpeado, unas comunidades que están siendo muy golpeadas, que son el eslabón más débil de la cadena por una política antidrogas totalmente, que ha demostrado que ha fracasado totalmente, como dijo Rodrigo, pero volvemos a lo mismo. O sea, ya habíamos pasado por ahí y otra vez estamos en la misma situación. Otra vez volvimos y en ese aspecto repetimos la misma historia. Pues Lourdes, Luciano, Sara, Rodrigo, muchísimas gracias. Creo que además esta última ronda también nos sirve de conclusión, porque hemos pasado por la institucionalidad, hemos pasado por la democracia, hemos pasado por las víctimas, y creo que ha sido una conversación muy interesante. A los que no se han aproximado a la lectura del libro, ahí van a encontrar más de los temas, más información. Entonces los invito a que lo bajen, a que lo lean, y pues muchísimas gracias, Gilla, por tu paciencia. Y disculpas a los del foro que ya nos están esperando a la siguiente conversación porque nos demoramos un poco. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los y las panelistas. Gracias a Alejandra por tu moderación. Ahora les presentamos, después de esta conversatorio sobre la dictadura imperfecta, el video de Informe Regional Sur de Córdoba. Ahora sí, La Paz.
un primer elemento de horror que ha dejado el gobierno de Duque en el territorio es el retorno de la parapolítica y el retorno del paramilitarismo como una propuesta de Estado de dominación social, económica y militar. Este es un primer elemento en el que pareciera que hubiese un conflicto entre los grupos armados ilegales, pero en el territorio se ve que existe una convivencia entre ellos y no solamente con estos tantos grupos, que son 3, sino que existe una relación de poder con la fuerza pública en el territorio. Lo que nos deja el gobierno de Duque en el territorio, en el sur de Córdoba, es el retorno de los proyectos multinacionales a gran escala que buscan el vaciamiento del territorio y que lo están logrando con desplazamientos forzados, con asesinatos selectivos y con propuestas de gobierno que son engañosas y que llevan a la gente a pensar que es necesario salir del territorio de las comunidades campesinas e irse para las ciudades, como pasó en otrora con el proyecto hidroeléctrico Urra 1, que en clave a ese sigue avanzando el proyecto hidroeléctrico Urra 2. Y un tercer elemento de juicio es la estigmatización al proceso social y la confianza que se había intentado volver a tener con la institucionalidad por parte de las comunidades. La gente creyó en el acuerdo de paz. La gente creyó que era posible construir una paz estable y duradera y ponerle fin al conflicto armado. Esto hoy día está gravemente lesionado y ha colocado a las comunidades en la desesperanza en el punto que podrían estarse permitiendo ser manipuladas por grupos armados en la dejadez en la que nuevamente está en el territorio y en la que tras sus esperanzas puestas en el acuerdo de paz ya no tienen la más mínima confianza en que puede materializarse en el territorio. En agosto del año pasado, Iván Duque presentó la Zona Futuro del sur de Córdoba y del Bajo Cauca antioqueño, que de acuerdo con el discurso oficial busca transformar este territorio, alcanzar el control institucional, garantizar los derechos, acabar con las economías ilícitas y preservar el medio ambiente. Sin embargo, su declaratoria preocupa a las organizaciones sociales de la región por el riesgo que supone para las comunidades el desarrollo de estrategias militares frente a actores armados ilegales en una región que ya sabe históricamente lo que significa para su vida y sus derechos las convivencias forzadas con actores armados, y de esa misma forma las afirmaciones que la fuerza pública ha hecho alrededor de atribuir sus éxitos militares a redes ciudadanas de colaboración, que eso contribuye a reforzar el estigma contra pobladores de la región en clave a que dicen que se coopera con el desarrollo de acciones armadas y genera el riesgo de represalias en este contexto de disputa territorial. La estrategia puede implicar que las organizaciones sociales y comunidades continúen en medio del fuego cuando la construcción de paz requiere salidas civilistas y basadas en la garantía de sus derechos.